Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo empezaría mi intervención haciéndole una pregunta a Antonio para que la conteste luego al final. Y es ¿qué siente con más intensidad como escritor? ¿Se siente más poeta o más narrador? ¿O hay digamos, un acercamiento a la literatura que es una síntesis del poeta y del narrador? Yo creo que es una pregunta que casi es un lugar común, pero me parece obligado plantearla, sobre todo cuando ha habido dos mesas redondas tratando las dos disciplinas a las que él se dedica, las fundamentales. Bien, Antonio Hernández es, y ya lo planteaba que me ha precedido en el uso de la palabra de una manera más o menos clara, es una rara avis en su generación. ¿Por qué lo digo? Porque es poeta, es narrador, es columnista y de algún modo periodista, y es ensayista y en no pocas ocasiones ha ejercido de crítico. Entonces, efectivamente, en la generación de él hay muy pocos escritores que hayan combinado ambas disciplinas. Está Manolo Vázquez Montalbán, que nació en 1939, Antonio nació en el 43, pero son los dos de la generación del 68, y él sí combinó, Manolo Vázquez Montalbán, la poesía y la narrativa. Está Vicente Molina Foix, que hizo un primer libro de poemas y después se decantó por la narrativa, y luego diré por qué lo cito. Está Antonio Colinas, que hizo algunas novelas, aunque no ha vuelto a escribir narrativa, pero sí también lo combinó con la poesía. Y está José Antonio Gabriel y Galán, que falleció ya hace bastantes años, pero que también es de esa leva generacional. Por tanto, forma parte de las excepciones de una generación fundamentalmente poética, y además forma parte de la primera oleada de lo que se vino a llamar nueva narrativa española. ¿Por qué se caracterizó la nueva narrativa española? Sobre todo en la definición de sus primeros años. Se definió fundamentalmente partidaria de una novela que rompiera con la tradición de la novela social española. Se definió digamos, en favor de una tradición más bien anglosajona y europea. Renegaba de la tradición literaria y narrativa que venía de la generación del 50, incluso de los autores y novelistas de posguerra, y de alguna manera esa posición se vino a sintetizar en un encuentro que hubo en la revista El Urogallo, una mesa redonda que organizó la revista El Urogallo en el año 86, en la que participaron Martínez de Pisón, Jesús Ferrero, Mercedes Abad, Alejandro Gándara, Julio Llamazares y Pedro Molina Temburi. En esa mesa redonda se hacía alusión a unas declaraciones de Vicente Molina Foix que definen exactamente por lo que apostaban la mayoría de los narradores que estaban en esa mesa redonda y los críticos y narradores de aquella leva de la nueva narrativa española. Dice Molina Foix: pero no me resulta fácil identificarme con lo que aquí se tiene por dominante narrativa española. Un precipitado valle-inclanesco galdosiano, o con más suerte clariniano, rebajado con aguachirle de pincel paisajista del 98, alguna especie arrancada del bosque latinoamericano y unas gotas de angostura borgiana, el combinado que los más refinados sirven con tapas de exotismo cosmopolita y pastiche cinecrófilo, sigue una vez bebido repitiendo a ajo y amor apio. Esa era la calificación que hacían una buena parte de esos narradores nuevos a lo que era la narrativa que venía con anterioridad. Incluso se llegaba a decir que desde un editor como Herralde, que era el editor de Anagrama, que había que empezar a hacer novelas dentro de digamos, una línea que se llamaba narrativa light, que pudieran leerse en un vuelo de avión. Sin embargo, Antonio Hernández, en coherencia con lo que venía siendo su poesía, reniega de esa posición y se inserta en la nueva narrativa con una posición distinta. Conecta con la tradición de nuestros clásicos, conecta con la picaresca, pasando por el Cervantes de las novelas ejemplares hasta llegar a Valle Inclán y algunos otros escritores del siglo XIX. Es decir, se atreve a replicar en los hechos a una tendencia que en aquellos años estuvieron impulsando estos sectores.
Yo lo viví directamente porque es la época en que descubrí las novelas de Antonio, que venían de Mondadori. Para nosotros era el gran descubrimiento que llegaba Mondadori a España, se instalaba en Madrid, y entonces de las primeras novelas que editó en aquellos tiempos la editorial mítica Mondadori, pues estaba Volverá a reír la primavera y antes Nana para dormir francesas. ¿Y cómo reniega, cómo replica Antonio Hernández a esa posición que era dominante en aquellos tiempos? Luego Antonio Muñoz Molina se fue separando de esa posición, se separó de esa posición Julio Llamazares y se quedaron exclusivamente pues, los Molina Foix y algunos novelistas que estaban en esa línea defendiendo lo que yo llamo la novela o la narrativa light. Pues lo hace abordando temas que eran considerados tabú para la nueva narrativa española, y eran fundamentalmente esos temas los que han marcado la segunda mitad del siglo XX en España, los grandes fantasmas que han gravitado sobre la realidad española en la segunda mitad del siglo XX, desde los efectos de la posguerra, pasando por la necesidad de la memoria colectiva y de la memoria histórica, hasta lo que es el acercamiento a la vida cotidiana y a la memoria personal y a las raíces y al origen rural que puedan tener algunos narradores, especialmente en este caso Antonio Hernández. En segundo lugar, conectando con cierta tradición que se pretendía enterrar, es decir, con la zona estéticamente más ambiciosa de la generación del 50. Pienso en Caballero Bonal, pienso en Fernando Quiñones y pienso también en un novelista que ahora está olvidado, injustamente olvidado, como Alfonso Grosso. Pero también conecta, y pocos críticos lo han reconocido, pero yo creo que es esencial, sobre todo cuando sus novelas aterrizan en la realidad madrileña, con un novelista inclasificable que se llama Francisco Umbral, que me parece un brillantísimo escritor, sin cuyas lecturas es inexplicable el Madrid de la transición política, el Madrid de los últimos años de la dictadura y el Madrid del nacimiento de la democracia. En tercer lugar, lo replica enlazando con una narrativa que reflejó el boom, que trajo el boom a Andalucía, que quiso, digamos, trasladar lo que fue el impulso de García Márquez, Vargas Llosa y lo que fueron los escritores latinoamericanos de mediados de los años 60 a Andalucía. Hablo de los que se vinieron a llamar como narraluces, donde estaba el propio Alfonso Grosso, al que he citado anteriormente, Bas del Soto, Luis Berenguer, Manuel Halcón, Aquilino Duque y otros narradores que tenían un especial cuidado con el lenguaje. Si Alfonso Grosso se diferencia de otros narradores del realismo social es precisamente por el tratamiento lingüístico que da a sus novelas y por el impulso innovador que en buena parte lo bebían de la narrativa hispanoamericana del boom. Pues bien, Antonio Hernández conecta también con esos narradores a los cuales la nueva narrativa que emergía en aquel momento intentaba también enterrar, o por lo menos no citar, no referir, no ponerlos en el primer plano de la realidad literaria del momento. En cuarto lugar, dando una importancia fundamental al lenguaje, optando por la frase larga, por las subordinadas, por cierto barroquismo que en algunos momentos se detiene y se seca y concentra en una prosa más directa, pero en todo caso con una devoción por el idioma que es perceptible en cualquier página de sus novelas, se abran por donde se abran. En quinto lugar, y recogiendo la tradición española de Quevedo o de la picaresca, pues incorporando la sátira, el humor negro, la crítica y la autocrítica dura y corrosiva, y siempre tamizada por la ternura, la cercanía y una cierta compasión, y una gran compasión hacia los más débiles. En sexto lugar, haciendo de la memoria un leitmotiv básico de su narrativa. La memoria íntima, la memoria personal. En sus novelas están impregnadas de la memoria de adolescencia, de la memoria de la niñez, de la memoria de la juventud, e incorporando también la memoria colectiva, porque Antonio Hernández, como todos los buenos novelistas, no solo recoge y recupera todo lo que vivió cuando era niño, sino que lo inserta en un contexto histórico-político que tiene mucho que ver con lo que ha vivido varias generaciones desde la posguerra para acá. Y también Antonio Hernández, como los grandes narradores,
es de aquellos novelistas que va de lo universal a lo local. Si antes hablábamos de Molina Foix y de los nuevos narradores españoles que renegaban de la tradición española, también renegaban de los ambientes, digamos, españoles. Es decir, muchos narradores buscaban ambientes cosmopolitas. En Inglaterra, bueno, Javier Marías, una buena parte de sus narraciones, en la última época no, pero una buena parte de las narraciones de la primera etapa pues iban a lugares alejados de España. Sin embargo, Antonio Hernández va de lo particular, del lugar, de la raíz, hacia lo universal, como va, por otro lado, por ejemplo, Faulkner. Faulkner sale del condado de Jefferson y va al universal a partir de la situación concreta que vive en una zona concreta del hondo suramericano. Desde Arcos, Cádiz, desde el campo de Jerez o desde Madrid, accede a las grandes contradicciones del hombre contemporáneo. Antonio Hernández transita la crónica de costumbres, la pugna generacional entre generaciones, padres e hijos, los que han vivido la guerra directamente y los hijos que han vivido la posguerra e intentan alumbrar una nueva sociedad y en parte protagonizan la transición, las raíces de la España rural y andaluza, el Madrid literario y su microcosmos, especialmente alrededor del Café Gijón. Son memorables las evocaciones que hace en sus novelas de la vida literaria madrileña, especialmente en Raigosa Muerto, cuando habla de Carlos Oroza, del poeta, y los mundos y submundos del toro, del mundo taurino, del flamenco y del fútbol, pero fundamentalmente del fútbol modesto. Y en octavo lugar rompe con esa tradición que quieren inaugurar, esa visión de la nueva narrativa española mediante un componente moral y crítico que se incorpora a todas sus novelas. Y hay un paralelismo curioso en esa forma de abordar, que yo decía antes, ir de lo particular a lo universal, en un novelista de su generación que se llama Manolo Longares. Manuel Longares, que tiene un lenguaje barroco, que tiene muchísima ironía en sus novelas, que hace sátira también, pues es un hombre que ha hecho de Madrid el centro del mundo y a partir de sus narraciones accedemos a las grandes contradicciones del hombre contemporáneo a través de esa lupa madrileña. En el caso de Antonio es la lupa de Arcos, la lupa de Cádiz, la lupa del Marco de Jerez, y en la parte que le toca cuando sus novelas abordan Madrid, el Madrid literario. Todo eso, y voy a ir terminando, se refleja y vive con más o menos énfasis en sus novelas. En Nana para dormir francesas, que tiene mucho de novela de formación y de novela autobiográfica, está el Cádiz del servicio militar, se alterna con la cotidianidad de Arcos y asoma tímidamente, pero ya empieza a asomar el Madrid literario al que yo me refería antes. En Volverá a reír la primavera, que como sabéis es un verso del Cara al Sol, asoma el mundo rural, la vida en Arcos en la posguerra y digamos, la convivencia de dos generaciones, pero fundamentalmente la vida familiar con el telón de fondo de los años posteriores a la Guerra Civil. En Sangre Fría asoma el mundo de la fiesta de los toros y Pedro Calvete, matador retirado y mozo de espadas de un torero de arte, porque Sangre Fría pues no se considera tan torero de arte como se considera el tal Manolo, aunque he leído que algunos críticos lo equiparaban a Rafael de Paula, pero bueno, luego ya podrás hablar y extenderte de eso en eso si quieres. En Raigosa el rey ha muerto, asoma, ya lo decía antes, el Madrid literario. En Leyenda de Géminis, la España rural, o sobre todo la Andalucía rural, y en Vestida de novia, el mundo del flamenco, a través de la capitana, que es la personaje central, que de alguna manera intenta prolongar a una bailarina real que es Blanca del Rey, y en la que incorpora digamos algo que no es muy frecuente en el mundo del flamenco, y es la lucha por los derechos y por la igualdad que digamos la capitana, la capitana viene a protagonizar. Y ya cierro de verdad diciendo que bueno, pues que los perdedores, digamos esa compasión por los perdedores de la historia, por los derrotados, se traduce también en el fútbol. Sus dos equipos que han
protagonizado dos libros narrativos que son El Betis, la Marcha Verde. Bueno, pues el Betis necesita mucha moral porque es un equipo perdedor, y el otro es del Submarino Amarillo, que es el más reciente libro. Hay otro libro posterior al que no he hecho referencia porque lo he visto ahora, que es, digamos, el Cádiz, el equipo de esta capital. Pues bien, yo creo que ese es el recorrido al que deberemos enfrentarnos cuando abordemos su narrativa. Yo he intentado trasladar mi mirada, vinculándolo con, digamos, con lo que fue la narrativa española en los años en los que Antonio Hernández empieza a publicar sus novelas, y cerraría con una frase que he recogido de Antonio Enrique en un largo trabajo que les recomiendo si pueden leerlo, que se llama La narrativa mayor de Antonio Hernández, publicado en Cuadernos Hispanoamericanos en el año 95, en el número 539-40. Dice: no es un autor al uso, quien lo lea debe saber que esta literatura le obliga a no ser pasivo y debe estar al tanto de cierta intertextualidad. Admite, cierto es, una lectura jocosa, desenfadada y ocurrente. Es la cáscara de la almendra, por la que aseguro que esto es solo el principio. Hay aquí más revés de que al trasluz se aparenta. No estamos solo ante una máquina de contar. Los raíles por los que se desliza conducen directamente a la sombra que proyecta el corazón. Gracias.